¿Qué es APA? American Psychological Association. Es una organización científica fundada por Stanley. Es un estilo de estructura académica que da formato a documentos de psicología y ciencias sociales. Los editores y administradores de empresas, de revistas científicas, antropológicas y psicológicas se reunieron para analizar la forma de los manuscritos de las mismas y para redactar indicaciones para su preparación. Los resultados de aquella reunión se publicaron en 1944 a través de un manual en el que se establecen ciertas normas de procedimiento para la investigación científica. Formato general del trabajo. El papel tiene que estar en tamaño carta, con tipo de letra Times New Roman 12 puntos. El texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras, con un margen de 2,54 centímetros en toda la hoja. Entre las abreviaturas más utilizadas tenemos CAP, que es capítulo, SF, que es sin fecha, P, que significa página, PP, páginas. Para la presentación de un documento debe de tener 2,54 centímetros de margen, una sangría de 5 espacios al principio a la primera línea de cada párrafo y como podemos observar, su tipo de letra es Times New Roman. Citas. Una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencias precisas de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Cita textual o literal. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. En las citas de menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Aquí podemos ver un ejemplo de una cita corta. Cita de más de 40 palabras. Se escriben aparte del texto, con sangría, con un tamaño de letra un punto menor y sin comillas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que son las citas largas. Reglas según autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por I. Cabe recalcar que la I que vemos en pantalla será utilizada solamente cuando estemos trabajando con textos ingleses. Cuando estemos trabajando con textos en español, utilizaremos simplemente la I griega. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Se realiza cita de una cita cuando se está teniendo acceso a fuentes secundarias de información. Referencias. Son un listado de los datos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo y que aparezca citado en el texto. Una pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor escoge e incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo, mientras que en la bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Es importante que todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final.
Lista de referencia. Se hace un interlineado de 1.5 a cada uno. Debe tener sangría francesa y el listado requiere estar organizado alfabéticamente por los apellidos de los autores. Ahí vemos un ejemplo cómo debe estar estructurada la lista de referencias. La forma básica estaría compuesta por apellido, iniciales, entre paréntesis año, el título en cursiva, lugar de publicación y la editorial. En la parte inferior tenemos el ejemplo. El libro cada autor se escribe el apellido, las iniciales de los nombres, el año, entre paréntesis, el título en cursiva, la ciudad y la editorial. El libro con editor se escribe de igual manera, con la diferencia de que entre paréntesis se escribe el editor y el título no va en cursiva. La forma básica de poner en la lista de referencias el periódico lo podemos apreciar en pantalla. El apellido, la inicial de los nombres, entre paréntesis año, día y mes, el título del artículo, ojo, no en cursiva, el nombre del periódico y las páginas. Para poner una lista de referencias en online, miramos en la pantalla cómo debe de estar estructurada. Tenemos un ejemplo en la parte inferior. Bibliografía recomendada Centro de Escritura Javeriano. Muchas gracias.